Este es un análisis generado por inteligencia artificial basado en la transcripción original en alemán del podcast Mr. Futsal, episodio 218. Los presentadores originales del programa son Sebastian Rauch y el doctor Daniel Weimar. Vale, vamos a desempacar esto, porque hay un movimiento fascinante ocurriendo ahora mismo en la distribución de contenido a nivel global. A ver, resulta que las versiones internacionales de este mismo material que analizamos hoy, que ahora se traducen con inteligencia artificial al inglés, español, portugués y francés, pues acaban de recibir sus propios canales independientes en Spotify. Y fíjate que es un detalle que parece menor, pero es clave. O sea, ya están logrando unas 20 escuchas internacionales por entrega, que para un nicho tan hiperespecífico como este, pues es un punto de partida excelente. Claro, claro. Y la decisión de separar los idiomas no es, digamos, un capricho estético. Responde a una necesidad puramente algorítmica para no volver loca a la plataforma. Es que es una decisión brillante desde el punto de vista de la arquitectura digital, de verdad. El algoritmo de cualquier plataforma de audio se alimenta de la previsibilidad, busca consistencia en lo que hace la audiencia. Lógico. Si alguien de habla hispana entra al canal, escucha 10 segundos de un audio en alemán y sale corriendo, pues el sistema no dice, vale, hay una barrera de idioma. Claro, no lo entiende así. Exacto. Simplemente lo registra como una penalización masiva. Piensa que el contenido es malo. Al aislar los canales por idioma, se protege esa métrica de retención del contenido original. O sea, evitas que el algoritmo entierre tus recomendaciones para el público local. Eso es, nos demuestra que la tecnología actual no solo te obliga a traducir el idioma, sino que te exige rediseñar toda tu estrategia de distribución desde cero. Totalmente. Y bueno, el impacto de lo digital también se nota muchísimo a la hora de organizar eventos en el mundo físico. Ya lo creo. Por ejemplo, el equipo original recibió una solicitud de Street Soccer Hamburg para retransmitir un torneo de fútbol sala callejero a finales de junio. Ajá. Enfocado a jóvenes de 14 a 18 años. Y lo llamativo es el formato. Los capitanes de los equipos son auténticos creadores de contenido. Influencers. Vamos. Sí, gente como Prescott Klaus, representando a Alemania, o Elías Abad Túnez. Es un intento claro de reconectar el deporte con sus raíces urbanas. Y usando el altavoz inmenso de las redes sociales, claro. Exacto. Para atraer a toda una generación que igual no sintoniza una liga federada tradicional en la tele. Es que esa intersección es crucial hoy en día. La estructura más formal del deporte necesita construir este tipo de puentes urgentemente para no envejecer. Sí, renovarse o morir. Pero, a ver, toda esta ambición de conectar ese talento de la calle con una audiencia digital masiva choca muy a menudo con una barrera física invisible. Madre mía, la barrera invisible. Sé por dónde vas. Claro, es exactamente lo que ocurrió hace nada en Schwerte, con la Copa Olspacesten. El fracaso en suerte. Es que es el ejemplo perfecto de ese choque brutal con la realidad. Loris Guk, que era el organizador, hizo un esfuerzo verdaderamente titánico. Conduciendo en un día festivo y todo. Sí, se desplazó en festivo única y exclusivamente para hacer pruebas de conexión en el pabellón. Y tenían todo el empaquetado profesional listísimo. Gráficos dinámicos, alineaciones en vivo, las cortinillas. Todo. Pero en el ultimísimo segundo, la retransmisión se tuvo que cancelar. Y la razón fue, de verdad, devastadora. Resulta que el punto de acceso de Vodafone en el recinto apenas daba entre 1 y 2 megabits de velocidad de subida. Un desastre absoluto para el directo. Total. Para quienes no estén metidos en temas técnicos, el vídeo en directo no es un archivo estático, es una manguera que escupe paquetes de datos sin parar. Así es. Intentar empujar una retransmisión en alta definición por un canal de 2 megas es como intentar hacer un pase milimétrico y rapidísimo en una pista de futsal que está cubierta de barro hasta los tobillos. Qué buena analogía. Es que el balón, igual que los datos, se va a quedar atascado inevitablemente. La señal se corta y la experiencia es inmanejable. Para que esto sea estable necesitas, como mínimo, 20 megas. Claro, esa analogía del barro ilustra perfectamente el problema mecánico que hay aquí. La infraestructura técnica básica es el verdadero cuello de botella. El gran obstáculo. Sí, para el crecimiento de los deportes de base hoy en día. Vivimos en una economía de la atención hiperconectada. Totalmente. Si un evento no se retransmite en condiciones óptimas, pues a efectos prácticos de crecimiento, de buscar patrocinadores, es que jamás se ha ocurrido. Si no se ve, no existe. Exacto. Esa frustración local con la conexión a Internet demuestra que la pasión humana simplemente no basta si las tuberías digitales están obstruidas. O sea,
Cuando falla esa tubería digital, el evento local se queda en la sombra total. Pero ¿qué pasa cuando esa infraestructura es de élite mundial y el escenario cambia? El contraste es abismal. Abismal. Si miramos la Liga de Campeones en Pesaro, en Italia, vimos unas gradas abarrotadas con 5.816 espectadores. Una cifra espectacular para el panorama europeo actual. Sí, aunque las fuentes nos recuerdan que, en su día, la Porsche Arena de Stuttgart logró cifras muy parecidas. Que sirve para poner en perspectiva el inmenso potencial organizativo que Alemania llegó a demostrar en el pasado, ¿eh? Es vital mantener esa memoria histórica activa. Desde luego. Y bueno, en Pesaro se materializó el éxito de un ecosistema operando al más alto nivel. Con el Sporting de Lisboa destronando al Palma Futsal nada menos. Un Palma que llegaba con la monumental inercia de haber disputado 4 finales consecutivas. ¡Qué locura! Y fue un torneo donde figuras como Stefano Mamarella aportaron un peso legendario, llevando el trofeo a la pista. Sí, y donde Siki, del Sporting, emergió como el jugador más valioso de forma totalmente indiscutible. Estuvo marcando el ritmo de todo. Estuvo impecable. Pero claro, aquí es donde surge el salseo institucional, ¿no? Uf, ya te digo. Tras el torneo, la UEFA publicó su famoso equipo del torneo. Y pásmate, 4 de los 5 jugadores elegidos pertenecían al Sporting de Lisboa. Una barbaridad. Dejaron completamente fuera a estrellas que firmaron actuaciones soberbias. Por ejemplo, Guirao, del Etoile Lavalleix, que anotó un hat-trick espectacular en las mismísimas semifinales. Es que las críticas hacia la UEFA ahí son muy severas y con toda la razón del mundo. Claro, es que premiar casi en exclusiva al equipo que levanta el trofeo parece ignorar la brillantez individual en una Final Four que, seamos sinceros, se decidió por márgenes microscópicos. Totalmente. Esa crítica desvela un sesgo cognitivo que es muy común en las instituciones deportivas. ¿A qué te refieres exactamente? A la heurística de la disponibilidad. O sea, resulta muchísimo más sencillo asumir que el equipo campeón tiene a los mejores jugadores en cada demarcación, en lugar de sentarse a hacer un análisis táctico pormenorizado de cada plantilla. Claro, tiran por el camino fácil. Exacto. E ignorar el impacto de jugadores como los del Etoile Lavalleix, pues empobrece muchísimo el relato del torneo. No refleja para nada una realidad donde la victoria, a menudo, depende de un solo rebote. O de una tanda de penaltis de infarto. Eso es. Y el radar no debería limitarse solo a Europa. Las fuentes hacen un recorrido vertiginoso por otras latitudes que demuestran un crecimiento, la verdad, imparable. Sí, el mapa se está expandiendo. Por ejemplo, en Buenos Aires, el Superclásico de las Américas terminó con la victoria del Jaraguá brasileño en los penaltis. Partidazo. Y simultáneamente se prepara la Copa Libertadores con un formato loquísimo que exige jugar una semana completa, dividiendo a los participantes en 3 grupos de 4. Es una paliza física. Y además la Copa Intercontinental se abre a nuevos mercados, incluyendo por primerísima vez a un equipo de Indonesia, el Juara. Es una expansión geográfica muy rotunda. Y lo que resulta verdaderamente analítico de todo esto es cómo los diferentes continentes estresan a los jugadores con sus formatos, ¿sabes? Ya, es que no tiene nada que ver un continente con otro. Para nada. Una Copa Libertadores comprimida en 7 días requiere una tolerancia al ácido láctico y una profundidad de banquillo inmensas. Genera un desgaste brutal. Un desgaste físico radicalmente opuesto al modelo europeo de la Liga de Campeones, que te permita semanas de recuperación entre una fase y otra. Claro, llegas mucho más fresco. Por otro lado, la inclusión del Juara evidencia que el núcleo de consumo digital y demográfico del sudeste asiático es ahora mismo un objetivo estratégico prioritario. Para las instituciones del fútbol sal global, sin duda. Y retomando esa idea inicial de la evolución y la calle, apareció en redes un video fascinante. Ah, sí, el de las leyendas. Ese mismo. Careca y Renato Sene recordando las reglas olvidadas. Mencionaban normas que hoy, parecen de ciencia ficción pura. Sí, son impensables hoy en día. Decían que los porteros no podían salir de su área, que los goles marcados desde dentro de los 6 metros eran directamente inválidos, y que los saques de banda se ejecutaban con la mano. Como en el fútbol sala más clásico, ¿sí? Pero la norma que verdaderamente llama la atención es aquella regla que prohibía tener el balón parado sin ser tocado durante más de 4 segundos. Esa es la clave. Claro, ante las constantes pérdidas de tiempo que sufren los partidos modernos cuando un equipo decide congelar el juego, pues cabe preguntarse, ¿restaurar una regla así no dinamizaría muchísimo el espectáculo?
Lo fascinante aquí es cómo la propia táctica ha convertido esa regla en una reliquia completamente innecesaria en la élite. ¿Así? ¿Por qué lo dices? Pues porque el motivo por el cual esa restricción desapareció de los reglamentos oficiales radica en la propia evolución del juego hacia sistemas de presión altísima y rotaciones constantes. O sea que el juego ya no te permite parar. Exacto. En el alto rendimiento de hoy, la agresividad defensiva provoca que el balón deba fluir ininterrumpidamente. Si paras, pierdes la posesión casi al instante. Ya, te comen vivo los defensas. Sin embargo, fíjate, los documentos mencionan que en los partidos callejeros de Brasil, esta regla de los 4 segundos sigue vigente de manera no escrita. Qué curioso, en el asfalto. Sí, en el asfalto la inactividad es inaceptable. El dinamismo puro es la ley principal. No hay tiempo para pensar con el balón quieto. Esa cultura de calle, donde el balón nunca se detiene, es la materia prima real. El gran desafío es cómo coger esa energía en estado puro y canalizarla en estructuras formativas reales. Ahí está el verdadero reto de las federaciones. Y ahí es donde vemos movimientos muy interesantes en el ámbito nacional alemán. En Schleswig-Holstein ha nacido un nuevo club regional, llamado Forham Futsal o Westkiste United. Sangre nueva. Sí. Pero lo más revelador a nivel de formación es que el equipo sub-19 del Stützpunkt acaba de ganar el Postenkop. Es un logro tremendo. Es que se impusieron a equipos senior súper consolidados, como el Futsal Hamburg y el Nürnberg. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, un Stützpunkt es un centro de tecnificación respaldado por la federación centrado en el alto rendimiento juvenil. Y el hecho de que una plantilla sub-19 derrote a jugadores veteranos ilustra el inmenso poder de los sistemas sobre la simple experiencia acumulada en la pista. Totalmente, porque no les ganaron por fuerza física, claro. Exacto. Los jóvenes no ganaron por superioridad muscular o por resistencia, sino porque el entorno de ese centro de tecnificación les ha permitido asimilar mecanismos. Mecanismos de toma de decisiones, ¿no? Eso es, toma de decisiones y esquemas defensivos de una manera muy estructurada. Es la demostración empírica de que la educación táctica acelera el desarrollo muchísimo más que la mera intuición adquirida jugando años y años. Pero al hablar de la federación y sus estructuras de desarrollo surge un debate profundísimo y bastante polarizante respecto a la selección femenina. Este tema trae cola. Muchísima. A ver, el DFB está apoyando la participación de un equipo nacional en el Mundial Universitario a modo de prueba exploratoria, y la reacción que vemos en las fuentes es sumamente crítica. Señalan que se está construyendo la casa por el tejado, básicamente. Literalmente. Hay una anécdota de una estudiante brasileña que, al llegar a Karlsruhe, se mostraba súper incrédula al descubrir que no existían ligas femeninas profesionales en el país. Lógico. Viniendo de Brasil le debió volar la cabeza. Claro. Y se presenta esta enorme paradoja de que una selección femenina alemana podría dominar el panorama global muy rápidamente, gracias al trasvase de talento puro del fútbol 11. Sí. Tirando de las jugadoras de campo grande. Exacto. Pero todo ello operaría sobre un ecosistema local completamente vacío de ligas base. Aunque, a ver, quiero plantear un contrapunto aquí. Dime. ¿Acaso no es necesario el éxito mediático de una selección nacional para generar el patrocinio y la atención televisiva que al final financiarían la creación de esas ligas base que tanto se reclaman? A ver, es un argumento pragmático, sin duda. Pero si conectamos esto con el panorama general de la gestión deportiva histórica, vemos que el riesgo estructural es sencillamente demasiado alto. ¿Tú crees que es tan arriesgado? Sí, utilizar un equipo nacional únicamente como punta de lanza de marketing, sin echar raíces en el tejido local, genera un éxito completamente hueco. Ya, un espejismo. El talento que importes del fútbol 11 te va a dar victorias efímeras en torneos universitarios. Pero si las jugadoras no tienen un entorno competitivo donde medirse fin de semana tras semana a nivel local, ¿el proyecto se cae por su propio peso? Carecerá de sostenibilidad. Una selección debe ser siempre la consecuencia natural de un ecosistema fuerte, no una campaña de relaciones públicas para intentar sustituir el trabajo formativo de base. Tiene todo el sentido. Y precisamente por esa ausencia de infraestructuras maduras, los directivos buscan atajos urgentes para reclutar y formar plantillas competitivas. Buscan soluciones donde sea. Sí, y el análisis menciona una iniciativa muy llamativa. El uso del chatbot de inteligencia artificial de la web mfutsal.de. La IA metiéndose en los despachos. O sea, fíjate, los responsables de los clubes introdujeron parámetros en el sistema buscando estrategias de reclutamiento y datos históricos de los rivales.
¿Y qué les contestó la máquina? Pues las respuestas fueron extremadamente pragmáticas. Sugirió organizar amistosos contra equipos de fútbol 11 durante el parón invernal de ellos, explorar minuciosamente las ligas universitarias y, ojo a esto, explotar el efecto fama. Interesante concepto, el del efecto fama. Es que consiste en persuadir a los jóvenes talentos demostrando, con estadísticas en mano, que tienen probabilidades matemáticas muchísimo más altas de llegar a ser internacionales jugando al futsal. Claro, en lugar de intentarlo en el fútbol tradicional. Exacto, que intentar escalar la saturadísima pirámide del fútbol 11, donde es casi imposible destacar. Fíjate que el uso de la inteligencia artificial en este contexto opera como una especie de memoria institucional colectiva. ¿A qué te refieres con memoria colectiva? A que a lo largo de los años se ha debatido extensamente sobre estrategias de reclutamiento en deportes emergentes, pero ese conocimiento a menudo se dispersa y se pierde. Ah, claro, la IA lo recopila todo. La inteligencia artificial consolida décadas de ensayo y error empírico, ofrece este efecto fama no como un truquito barato, sino como un argumento psicológico de retención formidable y completamente veraz. A ver, la inteligencia artificial puede sugerir atajos teóricos maravillosos para formar equipos en un despacho, pero ninguna máquina del mundo puede predecir el colapso psicológico humano. Cuando el balón empieza a rodar, la cosa cambia. Especialmente cuando el balón rueda bajo una presión asfixiante. Y aquí es donde entramos en la crudeza de la relegación, la lucha encarnizada por no descender de la Bundesliga. Partidos a vida o muerte, prácticamente. Literal. Primero se produjo la victoria del Mülheim sobre el KSC, por 5-4, lo cual consolida muchísimo el poder de la región oeste, que ahora aporta 4 equipos a la máxima categoría. Un dominio geográfico importante. Sí, pero el verdadero drama, un absoluto delirio deportivo, se vivió en el cruce entre el Blumenstadt United de Erfurt y el John Boys Balkan de Pfarrkirchen. Ese partido fue una locura. El equipo de Erfurt organizó un despliegue audiovisual asombroso en el pabellón. Integraron pantallas LED y cámaras enfocadas en la afición. Elementos que rara vez ves en duelos por la permanencia, desde luego. Nunca se ve eso. Semejante empaquetado mediático demuestra una visión excelente para modernizar el producto y atraer inversión. No obstante, como evidenció luego el desenlace en la pista, una atmósfera espectacular fuera de las líneas de banda no te proporciona ningún escudo frente a la vulnerabilidad táctica una vez que suena el silbato inicial. Y aquí es donde se pone realmente interesante la disección de la psicología de un equipo. El partido del Blumenstadt fue una montaña rusa incomprensible. Inexplicable para muchos. Salieron a la pista como un torbellino, ejecutando un estilo urbano, un street style, basado en el descaro individual que destrozó los esquemas del Balkan por completo. Se los comieron en los primeros minutos. Se pusieron 4-0 arriba en solo 7 minutos. Parecía un trámite liquidado. Pero de manera repentina, el Pfarrkirchen reaccionó y en un lapso de 5 minutos letales anotó 5 goles consecutivos. Madre mía. De rozar la gloria a un hundimiento total en tiempo récord. El encuentro finalizó en un caótico 8-9 a favor del Pfarrkirchen, que logró retener su plaza en la liga. El interrogante para quienes analizan esto es inevitable. ¿Cómo puede un equipo profesional encajar 5 goles en 5 minutos y desmoronarse mentalmente de esa forma? Pues la respuesta se encuentra en la enorme brecha que hay entre la habilidad técnica individual y el control táctico del partido. O sea, les faltó madurez. Totalmente. Ese estilo de calle es comparable a un motor de alta cilindrada operando sin ningún sistema de refrigeración. Te da una aceleración tremenda al principio. Genera una explosión inicial y abruma al rival, pero no está diseñado en absoluto para resistir recorridos largos. Cuando un equipo se adelanta 4-0 en un duelo a vida o muerte, la madurez táctica te exige otra cosa. Te exige frenar el partido, ¿no? Te exige bajar las revoluciones, adueñarte de la posesión, reestructurar las líneas defensivas y frustrar al oponente. Pero el Blumenstadt carecía de sus frenos sistémicos. Siguieron atacando a lo loco. Continuaron atacando con la misma efervescencia desprotegida. En el momento en que el Balkan, que ya tiene el callo de la Bundesliga, superó el aturdimiento y ajustó su presión alta, el sistema falló en cadena. Fue la derrota del talento inmaduro frente al orden implacable de un rival experimentado. Eso es. Y esa falta de veteranía es letal en el abismo del descenso. Pero si la mirada se dirige hacia la cúspide absoluta, donde se decide el campeonato nacional, se observa exactamente el polo opuesto. Entornos hiperprofesionalizados donde no se deja nada al azar. Donde cada detalle técnico se exprime al máximo. Hablamos claro de la final de la Bundesliga. TSV Weilendorf frente a Hohenstein-Erstal. El nivel organizativo sentó un precedente histórico.
Sí, los números de asistencia fueron una barbaridad. Alcanzaron un récord de 1.496 espectadores, que es la 19ª mayor asistencia en la historia del país. Espectacular. Figuras locales como Dan Neufeld y Bachmann ejecutaron una campaña hiperlocal magistral, movilizando a colegios y asociaciones vecinales enteras para llenar aquello. Y la federación también puso de soporte, ¿verdad? Sí, la DFB respaldó la cita proporcionando el suelo oficial y facilitando una retransmisión liderada por comentaristas como Aaron Klock y Stefan Meller. Es que el éxito de la convocatoria del TSV Weilendorf ofrece un modelo totalmente replicable. Demuestra categóricamente que el deporte puede llenar recintos de gran capacidad. Si se hacen bien las cosas, claro. Si se abandona esa dependencia exclusiva de la selección nacional y se invierte en una narrativa local que conecte de forma genuina con la comunidad y el tejido social más próximo al pabellón. Y bueno, el rendimiento en la pista estuvo a la altura del ambiente. El nivel de concentración inicial era extremo. El Hohenstein sorprendió muchísimo abriendo el marcador 1-0 mediante una jugada fascinante que nació de un sistema 4-0. Un planteamiento táctico súper atrevido para una final. Mucho. Para entender su impacto, hay que visualizar a los 4 atacantes desplegados casi en línea, cerca del mediocampo, eliminando por completo la figura tradicional del pívot anclado cerca de la portería rival. Y esto vuelve locos a los defensas. Claro, este diseño táctico obliga a los defensores a abandonar su zona de confort, creando inmensos espacios a su espalda que pueden ser atacados por sorpresa. La primera mitad se convirtió en un ejercicio densísimo de resistencia defensiva por ambas partes. Totalmente. Pero en la segunda parte, la balanza se rompió por un fallo de cálculo tremendo del Hohenstein, una falta táctica innecesaria en la zona central que derivó en una tarjeta roja directa. Un error fatal. A partir de esa inferioridad numérica, el TSV Weilendorf olió la debilidad y pasó a dominar el encuentro apoyado, en la jerarquía técnica de sus internacionales. No perdonaron. El cierre fue emblemático. El portero del TSV, Philipp Pleß, aguantando con un estoicismo increíble las provocaciones del equipo contrario, para finalmente terminar marcando el gol definitivo a puerta vacía. La frialdad psicológica de Philipp Pleß frente a esos intentos de desestabilización refleja exactamente la fortaleza mental que se requiere para proclamarse campeón. Sí, hay que tener hielo en las venas. Desde la perspectiva analítica, el uso del sistema 4-0 por parte del Hohenstein para desatascar una final tan densa evidencia una riqueza de pizarra profundísima. Sin embargo, en el alto rendimiento, los errores no forzados, como una expulsión por pura indisciplina táctica, alteran drásticamente el flujo del partido. Y frente a rivales con una profundidad de banquillo tan amplia, el castigo suele ser definitivo. A ver, el mérito organizativo y deportivo del TSV Weilendorf es incuestionable. Han ganado y punto. Pero un análisis exhaustivo requiere abordar una tensión estructural profunda que las fuentes recogen. Manteniendo siempre la imparcialidad sobre los hechos, por supuesto. Por supuesto. El TSV Weilendorf se ha consagrado como el Rekordmeister, el campeón con más títulos en solitario. No obstante, surge un debate intensísimo sobre si la actual dinámica de la competición no se reduce a que los presupuestos compran los trofeos. Es la eterna discusión en el deporte moderno. En la final, jugadores extranjeros de un nivel enorme, como Jundijic, Ribeiro, Weghorst y Derbyshire, asumieron prácticamente la totalidad de la carga del juego. Fueron los protagonistas absolutos. Ninguno de los dos clubes finalistas estaba dirigido por un entrenador nacional, y talentos locales emergentes, como Dorfschritt, vieron sus minutos drásticamente reducidos ante el peso de estas estrellas foráneos. Ya, los dejaron en el banquillo. Los analistas rescataron incluso una advertencia emitida en el año 2019 que pronosticaba una posible carrera de ratas entre los clubes por atraer jugadores internacionales ya formados. Estrangulando así el desarrollo de la cantera nacional. Exactamente. Esto plantea una pregunta importante sobre el equilibrio del ecosistema deportivo. De manera objetiva, la directiva de cualquier club actúa bajo el mandato de asegurar victorias, optimizando sus recursos dentro del reglamento. Quieren ganar a toda costa. Y la importación de talento contrastado es la herramienta de rendimiento más inmediata. El conflicto emerge cuando se proyecta esta dinámica a largo plazo, claro. ¿Qué pasa si todos hacen lo mismo?
Pues que si la liga entera asume este modelo de adquisición agresiva, los minutos de máxima presión, ese entorno crítico donde un jugador joven realmente forja su carácter, desaparecen por completo para el talento nacional, Se quedan sin espacio para crecer. sin la oportunidad de enfrentarse a la élite bajo el estrés real de una final. La progresión del talento local entra en pausa, lo que inevitablemente termina repercutiendo luego en la calidad del combinado nacional. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es un delicado balance entre premiar la excelencia inmediata de los clubes y proteger la sostenibilidad formativa del deporte en su totalidad. Ese balance es posiblemente el mayor desafío al que se enfrentan todas las ligas en crecimiento. A través de este análisis hemos atravesado la fragilidad de las conexiones a Internet, la pureza táctica que aún sobrevive en las calles, el abismo psicológico de los descensos y la precisión técnica que al final decide campeonatos. Así es. Y a raíz de este debate sobre los presupuestos internacionales frente al talento de cantera, en la gran final, pues queda una idea compleja para la reflexión de quienes nos acompañan hoy. A ver, cuéntanos. Si un club con profundas raíces en su comunidad local se alza con el campeonato nacional, pero en el momento de alzar el trofeo no hay ni un solo jugador nacido en esa región en la pista, asumiendo la responsabilidad del juego, ¿a quién pertenece realmente esa victoria? Uf, qué buena pregunta. ¿Pertenece al escudo y a la ciudad que llenan incondicionalmente las gradas? ¿O pertenece simplemente al capital que permitió reunir a esos atletas durante una temporada? Es un dilema que cuestiona qué elementos configuran verdaderamente el alma y la identidad de una institución deportiva en el entorno contemporáneo. Una reflexión profundísima para dejar reposar. Hasta el próximo análisis.